este panorama saludamos en la línea telefónica a Mario Maldonado, él es periodista y columnista del periódico El Universal. Mario, gracias por estar con nosotros, buena tarde. Elia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio. Muchísimas gracias, Mario. ¿Cómo ves este relevo en el IMSS y esta crítica situación en el sector salud? Digo crítica porque ahí están los elementos, parece que el presidente pues no los quiere ver. Así es, Elia, pues yo diría que una de las primeras crisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en lo que tiene que ver con su gabinete, esta carta de renuncia que manda Germán Martínez Cázares, que hace pública, que manda al Consejo Técnico del IMSS, pues creo que revela mucho de lo que está sufriendo o padeciendo la Administración Pública Federal, es decir, en las distintas secretarías de Estado o en los institutos y empresas productivas del Estado, como es el caso de Pemex, CFE, el ISSSTE, el IMSS, que tiene que ver con esta política de austeridad del nuevo gobierno, que digamos que si tuviéramos que hacer un corte de caja en estos primeros 6 meses de cuánto ha beneficiado o afectado esta política de austeridad republicana o de pobreza franciscana, como la ha llegado a llamar Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, pues yo diría que es malo el saldo, porque ha habido recortes donde al parecer no se tendría que hacer los recortes, como es el caso de las medicinas. La salud es el sistema de salud es, yo creo que debería ser la primera importancia del presidente en términos de prioridades, más allá de los proyectos de infraestructura, más allá de los programas sociales. Incluso el tema de salud es algo que incluso va hasta en contra de lo que predica un gobierno de izquierda como es el de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que se les ha pasado la mano en los recortes del gasto público, los recortes a las dependencias públicas. Ya lo dicen en corto los secretarios de Estado, gente del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, con los recursos humanos que tenemos, con todas las tareas de la nueva administración, no nos damos abasto, no tenemos las manos para llevar a cabo la operación mínima de las secretarías. Y creo que Germán Martínez Cázares lo refleja muy claramente en la carta que envía al Consejo Técnico del IMSS con una carta de renuncia. Yo creo que se les está pasando la mano a la Corte de Transformación con esta política de austeridad republicana que pues está afectando ya la operatividad o la operatividad de las dependencias públicas. Yo creo que se tendrá que hacer pues una revisión de cómo se están aplicando los presupuestos. El caso del IMSS creo que es muy claro. En el primer trimestre del 2019 la inversión fija del instituto cayó 80% con respecto al primer trimestre del año pasado. No había habido una caída así desde que se tiene registro, casi desde que existe el IMSS. Entonces creo que es muy sintomático de lo que sucede con el desabasto de medicamentos, con la falta de personal y con el cuello de botella que significa concentrar las compras de gobierno en una secretaría que es Hacienda, y más que en una secretaría, en una oficialía mayor que lleva Raquel Buenrostro. Precisamente con este tema de Hacienda, Mario, ¿qué lectura le das o cómo poder entender que dentro de este mismo gobierno pues ya haya, aparte que en algún momento, y también lo platicamos, esta corrección de plana por parte del presidente a varios de su gabinete, entre ellos también Hacienda, pues que ahora sean las mismas dependencias federales las que le estén diciendo a Hacienda, no es así, hay que cambiar el rumbo para poder pues mejorar esto, y pues parece que hay oídos sordos, incluso negación por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que Hacienda, el titular de Hacienda, Carlos Ursúa, la oficial mayor Raquel Buenrostro, y me atrevería a decir que incluso el subsecretario Arturo Herrera, pues se ciñen puntualmente a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si el presidente dice que debe haber ahorros por tantos miles de millones de pesos, que si el presidente dice que la administración pública tiene que adelgazarse con tantos miles de personas que tienen que salir, pues ellos es lo que están aplicando. Hacienda tradicionalmente tampoco es algo nuevo, pues se encarga de cuidar precisamente el gasto, el presupuesto, de equilibrar las finanzas públicas, obviamente el tema de la recaudación, y parte de su tarea es decirle lo mismo a los secretarios de Estado que a los gobernadores, por quienes obtienen partidas presupuestales, pues no hay dinero y nos salimos del presupuesto, tenemos que cuidar el equilibrio fiscal, no endeudarnos, las finanzas públicas, pero creo, insisto, en que se les ha pasado la mano a Hacienda y que el titular, Carlos Ursúa, pues no ha tenido, digamos, la suficiente fuerza para decirle al presidente, estos recortes, más allá de ayudarnos, nos están afectando porque muchos de los programas
no están llevándose a cabo. Más allá de los programas del nuevo gobierno, los programas como opera cualquier dependencia pública de la administración federal. Entonces, creo que ahí está el problema. Claro. Yo sí coincido con Germán Martínez cuando decía que Hacienda está actuando de una forma muy neoliberal, donde pues el gasto se estaba reduciendo al máximo, el recortes y más recortes y todo esto, porque sí, me recuerda a mí mucho a Luis Videgaray cuando era secretario de Hacienda y armaba sus presupuestos base cero, es decir, una austeridad completa, dejándole a la iniciativa privada que sean ellos los que invierten y los que generen actividad económica. Lo mismo con los recortes multimillonarios que aplicó tanto Luis Videgaray como después José Antonio Meade en el sexenio anterior. Entonces, claro, sí nos recuerda mucho a esa Hacienda que cuida mucho el gasto, los presupuestos, las finanzas públicas. Y lo que a mí me parece, pues, yo te diría preocupante, es que se va a mantener así. No hay signos de que pueda cambiar. Carlos Ursúa dijo apenas ayer que la política de cero endeudamiento, de mantener el superávit fiscal, de no aumentar el déficit fiscal y todo esto se iba a mantener, y que iban a mantener la deuda pública a razón de 40% del PIB, y así se va a quedar. Entonces no veo grandes cambios. Ojalá que al menos en la operación de las dependencias haya pues una mejor gestión de administración, porque creo que ahí es otro problema. Claro. Mucha de la gente que ha llegado, de la gente nueva, incluidos los propios secretarios, pues muchos no tienen idea de cómo funciona la administración pública. Claro. ni cómo funcionan las dependencias. Entonces, ojalá que se puedan poner las pilas y que en el cortísimo plazo se pueda llevar a cabo esta gestión y administración de recursos para que los programas y proyectos del gobierno salgan bien. ¿Cómo ves, Mario, Zoé Robledo en la dirección del IMSS? Zoé Robledo, pues mira, yo te diría que un político que tiene mucha experiencia política, que es muy leal al presidente, que no tiene experiencia en la administración pública, y ahí es donde me hace un poco de ruido, porque claro, si algo necesita hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es alguien que sepa administrar, gestionar los recursos, que entienda bien de las finanzas del instituto, que es un instituto tripartita, que quienes más aportan ahí son los patrones, las empresas y los trabajadores, es decir, ni siquiera tanto el gobierno, por lo cual pues, todavía es más grave que el gobierno esté utilizando esos recursos, como decía Germán Martínez, para desviarlos hacia otros fines, ya sea programas sociales o ya sea sectores mexicanos. Claro. Es un gran tema el que hay de fondo. Yo creo que, digamos que de corto plazo sí veo que se pueda resolver este problema del desabasto de medicamentos, porque tú ya se reunió con Carlos Ursúa, con la oficial mayor, seguramente habrá un entendimiento ahí. El problema es si en el mediano plazo, a mitad de sexenio, hacia finales de sexenio, el IMSS logra tener finanzas pues, más sanas, logra ser un instituto que no opere como venía operando casi en números rojos. Lo tuvieron que rescatar en el gobierno pasado. Tiene un tema ahí con las pensiones, con la administración y toda la estructura que tiene el IMSS, que es una estructura compleja. Yo no sé si Zoé Robledo tenga pues, la experiencia para poder llevarlo a buen puerto. Yo esperaría que sí, pero creo que Zoé Robledo va a ser pues uno más de los funcionarios públicos del gabinete que se ciñe casi al 100% a lo que dice y dicta el presidente López Obrador. Mario, y es algo de lo que decía Germán Martínez: yo no voy a ser florero del IMSS, en el mismo sentido de pues acatar lo que diga el gobierno federal y no tener autonomía en el sentido de la propia gestión de los recursos, ¿no?, en el IMSS. Sí, ese es un tema que a mí me dio la impresión que iba incluso dirigido al secretario de Hacienda, ¿no? Claro. Digamos, el secretario de Hacienda, que normalmente son quienes le dicen no al presidente: no, presidente, no tenemos dinero para esto, no podemos hacer este proyecto, porque ponemos en riesgo las finanzas públicas. Y podemos hacer un recuento aquí de todos los secretarios de Hacienda, desde Carlos Salinas, Cedillo, Fox, es decir, recordamos allá a Francisco Gil, uno de los más duros, el mismo, ya en las épocas más recientes, el mismo Agustín Cárcel, no se diga Luis Videgaray, ellos le decían no al presidente: no se puede hacer esto, o sí se puede hacer esto, es la mejor forma o no. Y al parecer Carlos Ursúa, pues, no sé si está de florero, yo esperaría que no, pero el acatar 100% las órdenes del presidente, que no tiene toda la visión completa de las finanzas públicas, de cómo va la economía real, y todos los indicadores que se toman en cuenta, pues a mí sí me preocuparía que Carlos Ursúa estuviera, como dice Germán Martínez, que a mí me parece que fue una indirecta a él, de florero. Una piedra. Mario, tengo una pregunta más. ¿Me permites hacer una pausa y regresamos ya para finalizar?
Claro que sí. Muchísimas gracias. Platicamos con Mario Maldonado, periodista y columnista de El Universal, sobre el tema IMSS y esta polémica de los últimos días, horas. Gracias, Mario, por permitirnos hacer esta pausa. Con gusto, aquí escucho. Mira, preguntarte, a lo mejor ya estamos entrando a un plano de la especulación, pero a tu consideración, ¿por qué aferrarse tanto al plan de austeridad? Señalaban algunos voces, redes sociales, especialistas, que pues hay que jalar recursos de donde sea para pues terminar grandes proyectos, digamos, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía. ¿Será por ahí o qué lectura le puedes dar a este aferrarse tanto a la austeridad republicana? Sí, en primera instancia, yo creo que el presidente se aferra porque fue una propuesta de campaña, una promesa de campaña que el gobierno iba a ser un gobierno austero, sobre todo después de lo que vimos en el gobierno, en el sexenio anterior, un derroche completo de recursos, de uso de aeronaves, de coches, de personal de seguridad, en fin, es decir, vimos un derroche efectivamente de los recursos públicos en buena parte de la administración federal de Enrique Peña Nieto. Esa es la realidad. Entonces, la promesa de campaña del presidente con respecto a que haya austeridad en este gobierno es algo que a su imagen a mí me da la impresión de que incluso para sus electores, para la gente que votó con él, pues es algo que ven positivo, porque hubo un cambio, hizo una disrupción de lo que venía haciendo en la administración pública anterior con la que tiene el nuevo gobierno. Sin embargo, esta política, la verdad es que ni siquiera se usa mucho el término de que se está utilizando el machete para darle estos recortes tan fuertes a los presupuestos, cuando se tendría que hacer al revés, más bien con bisturí, saber dónde hay grasa en la administración pública y dónde sí se puede recortar y se puede ahorrar, que es lo que dice el presidente. Yo creo que de fondo está la promesa de no parecerse a los gobiernos anteriores, la promesa que le hizo sus electores, y claro que sí también los proyectos y programas, porque el presupuesto es un presupuesto de 5.6 o 5.8 billones de pesos, del cual mucho ya está etiquetado y no hay margen para obtener más recursos, sobre todo si no hay una reforma fiscal, si no hay más mexicanos pagando impuestos. Entonces, el gobierno tiene recursos limitados y claro, tampoco quiere fallar el presidente con las promesas que ya hizo en cuanto a los proyectos y los programas. Creo que lo grave aquí es que vemos, por ejemplo, que se anuncia que se va a recortar a toda la administración pública, que va a haber ahorros cercanos a los 40,000 millones de pesos, y lo que hace el presidente es decir, bueno, estos ahorros los vamos a canalizar a Petróleos Mexicanos. ¿Para qué? Sí. Para una refinería que a todas luces, o que todos los expertos técnicos de la refinería, las tres empresas que estaban invitadas, que dijeron no la podemos hacer porque va a costar más y se va a tardar más tiempo, para eso quiere los recursos de la austeridad. Yo creo que eso es lo que se pregunta mucha gente, y si está correcto, digamos, hacer tener esta política, tener a raya la administración pública, a los burócratas de la administración pública federal, sí, para obtener recursos que finalmente se van a ir a lo que podría ser o convertirse en un elefante blanco, como es la refinería de Dos Bocas. Creo que ahí está algo de la contradicción del discurso y de los hechos del nuevo gobierno. Ojalá claro que hubiera dinero para todo, pero no lo hay, sí, y el que hay pues tiene que utilizarse de la manera más eficiente y estratégicamente posible. Yo creo que hoy por hoy no se está haciendo de esa manera. Ahí está. Pues Mario, muchas gracias por tu análisis, por tomarnos como siempre la llamada. Estamos al tanto y en comunicación. Con mucho gusto, Elia. Muy buenas tardes. Muy buenas. Saludos al auditorio. Gracias, buenas tardes.